El día de hoy hablaré sobre los turistas en Canadá y cómo pueden obtener un permiso de trabajo, así como las cuestiones que deben de considerar cuando intenten tramitar uno. Es muy común que las personas decidan venir a Canadá inicialmente como turista, ya que es la manera más flexible de entrar, sobre todo personas jóvenes. Requieren normalmente del trámite de una visa o de un ETA, de un permiso electrónico de autorización para viaje que se puede obtener incluso en unos minutos. Esto depende de la nacionalidad. Normalmente, cuando una persona entra como turista, le van a dar alrededor de 180 días de estadía legal. 180 días no es lo mismo que 6 meses, cuidado con eso. En la práctica se tiende a decir que son 6 meses de estadía, pero son 180 días naturales. Entonces es un poquito menos de 6 meses. Lo de los 180 días es una regla general. Sin embargo, si el oficial tiene alguna preocupación o cierta información que pueda darle a entender que la persona no necesariamente viene a visitar, sino a trabajar, estudiar o hacer algo ilegal, pudiera reducir el tiempo de estadía y entonces pone un sello en el pasaporte y una fecha distinta o puede otorgarles un documento que se conoce como Visitor Record e indicar una fecha distinta de salida. Desde el verano 2019 aproximadamente ya no se ponen sellos en el pasaporte al momento de entrar como turista. Son raros los pasaportes que son sellados, depende más bien del oficial. Pero ya es una práctica común que como el acceso se hace electrónico, ya no se sella el pasaporte. El hecho de no tener el sello en el pasaporte no significa que la persona pueda permanecer en Canadá indefinidamente. No se confundan con la visa y con el ETA, que a veces tienen una validez incluso de años. Por ejemplo, el ETA puede tener una validez de 5 años, pero esa validez es para poder entrar y salir del país, es decir, para poder abordar el avión. Lo mismo con la visa, es una visa de entradas múltiples normalmente, dependiendo de la nacionalidad, que permite entrar a Canadá varias veces. Pero en cada entrada, si no hay una instrucción diferente de parte del oficial, entonces la entrada es solamente por 180 días. Como lo indiqué hace un momento, si el oficial determina que la estadía debe ser por menos tiempo, entonces lo pondrá en un sello o en un documento. Este documento en particular tiene varias condiciones y entre esas condiciones se indica explícitamente que no se puede trabajar y cuáles van a ser las condiciones de estadía. Cuando se tiene ese documento es un poco más fácil entender la letra pequeña. Sin embargo, aunque no se tenga el documento, sigue habiendo una serie de regulaciones y de leyes que se tienen que seguir como visitante al estar en el país. Entre esas leyes y regulaciones, se entiende que un visitante no puede trabajar en Canadá, pero hay ciertas excepciones. Hay ciertos cargos que no requieren un permiso de trabajo y emanan directamente de la ley. Sin embargo, el hecho de que no requieran un permiso de trabajo no significa que por trabajar en esa industria ya puedan empezar solamente así. Un ejemplo son los trabajadores de la iglesia. Ciertas personas del clérigo pueden trabajar en Canadá sin permiso de trabajo, pero requieren un trámite especial y su Visitor Record dice específicamente que sí pueden trabajar. Así como hay una serie de puestos. Los más comunes, por ejemplo, puestos en la construcción, puestos en los restaurantes u otros, puestos en empresas privadas, sí requieren un permiso de trabajo. Y aquí es donde entra el tema y la pregunta más común. Si yo soy visitante, ¿puedo cambiar mi estatus? Eso depende de varios factores. No todo el mundo puede cambiar su estatus y existen muchos mitos al respecto. También mucho fraude. Hay que tener cuidado. Si bien es cierto que recientemente se emitió una política durante la pandemia donde ciertos visitantes pueden cambiar su estatus a permiso de trabajo, eso no significa que solamente por el hecho de ser visitante puedo cambiarlo. Se deben de cumplir una serie de requisitos y se debe de tener activamente una oferta de trabajo. La oferta de trabajo puede tener varias definiciones dependiendo de para qué se utilice. No todo es considerado una oferta de trabajo en Canadá. Por ejemplo, si la oferta es para un permiso bajo un LMIA, esa es la oferta de trabajo, el LMIA como tal, el trámite. Si la oferta de trabajo es bajo un tratado comercial, entonces la oferta de trabajo tiene otro formato y se manda a través de un portal de empleador, se pagan $230, se genera un número y ese número se considera la oferta de trabajo. Una carta como tal o la voluntad del empleador de contratar a un extranjero no es una oferta de trabajo. Y esta es la confusión más común. Es muy común que los clientes vengan o escuche yo por ahí en la calle que la gente dice, tengo una oferta de trabajo. Y como tal, me muestren una carta firmada por un empleador particular que decide que quiere contratarlos. Es importante mencionar que este empleador no tiene la autoridad para que su carta tenga una validez jurídica.
el empleador tiene que realizar un proceso como tal dependiendo la elegibilidad del candidato y bajo qué programa lo esté contratando para que se pueda hacer el cambio. Si la persona es visitante en Canadá y se puede beneficiar de esta política porque ha cumplido con las condiciones de mantener su estatus legal, estar en Canadá cumpliendo todas las reglas con su estatus de visitante, podría intentar hacer el cambio dentro de Canadá. La política como tal no tiene mucha relevancia para ciertas nacionalidades, ya que lo que hizo esta política, que emana del 24 de agosto de este año, prácticamente fue expandirse en ciertas nacionalidades. ¿A qué me refiero con esto? Ya anteriormente era una práctica común o una estrategia legal que se utilizaba que ciertas personas pudieran estar físicamente dentro de Canadá cuando se hacía el trámite, incluso cuando virtualmente lo teníamos que mandar a otra embajada. Entonces, esta nueva política en realidad no tiene mucho impacto para esas nacionalidades, entre ellos están los mexicanos. Y de ahí entramos en el tema que pudiera ser muy extenso de qué tipos de trabajos o qué tipos de procesamientos. Ahora, un tip que les voy a dar a los turistas cuando están buscando oferta de trabajo es no utilizar la palabra sponsor. Es muy común que utilicen el anglicismo como tal y digan, me quiere sponsorear, mi empleador me quiere sponsorear. La palabra sponsor como tal en español podría traducirse como un patrocinio y el patrocinio puede ser muchas cosas. Les pongo un ejemplo. Si alguien viene a estudiar, el patrocinio pudiera ser por parte de la escuela porque les brinda una carta que los invita a que vengan a estudiar, obviamente a cambio de su pago. Si ustedes están casados, entonces, y la escuela es elegible, entonces la escuela patrocina al solicitante principal, el solicitante principal puede patrocinar a su familia, a su pareja y a sus hijos, y porque los está invitando a venir con ellos en ese trámite. Si estando en el trámite del permiso de estudios, los padres de uno de los adultos, o los hermanos, o alguien más, o un tercero, les presta los estados de cuenta para hacer el trámite de la visa, esa persona los está patrocinando. Si ya estando en Canadá surge una oferta laboral o algo por el estilo, pudiera ser un tipo de patrocinio, pero hay diferentes tipos de oferta. ¿Qué pasa si la persona viene aquí en Canadá como soltera, conoce al amor de su vida y esta persona también quiere apoyar un trámite y entonces es un tipo de patrocinio? Entonces, todo puede ser un patrocinio y nada puede ser un patrocinio, por lo que tenemos que tener cuidado cuando se usa la palabra. He visto muchas ofertas de trabajo caerse o no concretarse porque a la hora de negociar con el empleador puede estar entendiendo que se le pide algo muy extenso porque en su definición, sponsor o sponsorship o patrocinio puede tener una connotación diferente. En este sentido, lo mejor sería entender qué tipo de patrocinio es el que voy a necesitar, las diferentes opciones que existen para obtener un permiso de trabajo y a la hora de pedirlo al empleador, entonces explicarle específicamente lo que se requiere. Y luego la pregunta es, ¿y cómo consigo esa oferta? ¿Cómo me voy a conocer con el empleador? ¿Cómo me va a contratar un empleador si no me conoce? ¿Puedo hacer voluntariado para que poder demostrarle mis habilidades y que de ese modo me pueda patrocinar después? No necesariamente. Para hacer voluntariado en Canadá, hay una definición legal que se tiene que cumplir. El voluntariado no debe de ser competitivo con una actividad económica por la cual se pudiera recibir un pago en otras circunstancias o se compita directamente con el mercado canadiense. Si el trabajo que ustedes van a realizar se puede hacer por costo o la empresa privada prefiere darles el voluntariado a ustedes en lugar de un canadiense para no pagar, entonces no es voluntariado, es trabajo ilegal. La definición de trabajo legalmente y cuando se puede correr en la línea tan fina que pasa lo ilegal, es cuando la actividad compite directamente con el mercado y puede afectar a un canadiense que pudiera hacer esa actividad por dinero. Es un mito que hacer voluntariado en Canadá ayuda en el perfil migratorio y van a tener una preferencia por parte de las autoridades para lograr una residencia permanente. Al contrario, si cruzan esa línea de la legalidad, pudieran ganarse un castigo o una salida. Entonces, si buscan hacer un voluntariado, debe de ser una actividad que bajo ninguna circunstancia tiene una remuneración ni para ustedes ni para canadienses y que no hay un beneficio directo para la empresa donde afecte el mercado laboral. Es bien sabido que hay personas que vienen como turistas y trabajan sin el estatus de trabajador, obteniendo una remuneración y lo cual es considerado ilegalmente. Sin meternos en el hecho de que esté bien o mal hacer ese tipo de empleos, el tema más preocupante es que hay situaciones donde a veces los empleadores no les pagan o hay abusos laborales que ponen a las personas o a los trabajadores en una situación precaria y ellos tienen miedo a defenderse. Ustedes deben saber que aunque no tengan un estatus de trabajador,
hay instancias que los protegen como turistas en caso de un abuso laboral. Hay que entender también que migración es de jurisdicción federal y el derecho laboral es de jurisdicción provincial y que ambas entidades no se comunican respecto a la información personal del cliente. Si tú eres turista y has sufrido algún tipo de abuso laboral, tienes instancias de protección que debes ejercer. Otro tema común es las extensiones. Personas que se dan cuenta que no es tan fácil cambiar el estatus de visitante a trabajador, se llegan los 6 meses cuando apenas se están adaptando en el país y deciden hacer una extensión para continuar en el mismo estatus. Mientras más tiempo se pase como visitante, más baja va a ser la credibilidad, por lo que es importante informarse cuanto antes y tomar las decisiones necesarias y los pasos necesarios para corregir el estatus a uno más formal lo más pronto posible. No hay un límite de cuántas extensiones pueda realizar una persona. Yo he tenido casos donde hemos realizado 7 extensiones de 1 año cada una, obviamente depende de los fondos, del motivo de estadía, pero también hay personas que en la primera extensión se las niegan. Esto va a depender de acuerdo al perfil, de acuerdo al motivo y de acuerdo a las tendencias actuales. Como mencioné, mientras más tiempo pase una persona como turista, más baja va a ser su credibilidad para el cambio de estatus, ya sea estudiante o a trabajador. Recordemos que la estadía inicial es de 180 días y que se tiene que hacer una extensión de estatus en caso de no tener la oportunidad de hacer un cambio más formal a un permiso de trabajo, por ejemplo, antes de ese tiempo. También, a veces, aunque se hagan esos cambios, se tiene que mantener el estatus. Hay trámites y es común que se tengan que hacer 2 al mismo tiempo, uno para el cambio del permiso de trabajo o estudiante y otro para seguir manteniendo el estatus mientras esperan esos cambios. Esto es por las jurisdicciones en donde se procesan tales permisos. Lo que no es recomendable bajo ninguna circunstancia es perder el estatus. Toda persona debe mantener su estatus legal en todo momento. Por favor, no se dejen engañar cuando les dicen no pasa nada o cuando les dicen después restauras o sobre todo ahora con las políticas durante la pandemia que el gobierno dio la oportunidad de hacer restauraciones incluso hasta el 31 de agosto de este año. Muchas personas no han hecho restauración esperando hacerla en los últimos días y queriendo ganar más tiempo. Eso va a tener una consecuencia. Obviamente la credibilidad va a ser mucho más baja por todo el tiempo que permanecieron sin estatus en Canadá. Sí, ganaron el tiempo en Canadá, pero van a perder otros beneficios. Entonces, si tú no tienes estatus legal y realmente deseas formalizar tu estatus en este país en algún momento, obtener un permiso de estudio, obtener un permiso de trabajo y quizás una residencia, debes formalizar y restaurar tu estatus lo más pronto posible. Si tienes alguna pregunta sobre este tema o comentarios o quisieras expander, te invitamos a que nos sigas en nuestro grupo de Facebook privado Migración a Canadá, Foro Latino. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y visiten nuestra página de internet para noticias del día en temas de migración y otros temas legales. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es María Campos, abogada y notario público en Canadá.